Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión vamos a revisar un tomo publicado recientemente en México que en lo personal me representa pues una verdadera curiosidad el adquirirlo. Se trata nada menos que de el Marvelverse, Spider-Man y Madame Web. Ustedes recordarán que hace unos meses se estrenó esta película de Madame Web que pues mucha gente odió, a mucha gente le pareció decepcionante. Realmente por ahí ya incluso vi algunos videos donde dicen que es la peor película de superhéroes alguna vez hecha. Pero aquí lo curioso es que decide Panini sacar este tomo de Marvelverse, el formato Marvelverse que se publica en Estados Unidos, muy diferente al equivalente que hace unos años estuvo publicando Smash, donde incluso nosotros lo llamábamos el formato Repollo Verse, que eran historias pues repetidas, ya publicadas anteriormente por Smash de diversos personajes. Aquí, este Marvelverse, pues la idea es traer material amigable, material clásico que sea de fácil lectura para la gente que no conoce al personaje, que no lee cómics y que pueda ser un buen punto de entrada para conocer a estos personajes. Aquí lo curioso, y es algo que yo desconozco del formato original, es el tamaño, porque si pueden ver este tomo, es un poco más pequeño que un cómic habitual. Aquí voy a mostrar un tomo de X-Men y aquí se puede notar pues la diferencia de tamaño en cuanto a las medidas que tiene este tomo de Madame Web. Igual también lo voy a comparar aquí con un manga y van a ver ustedes que pues el tomo es un poquito más grande que un manga, pero más pequeño que un cómic habitual. En sí, este tema de Madame Web, les puedo decir que me gustó el tomo. No tenía expectativas, pero lo que sí me llamó mucho la atención era el material que contiene, ya que aquí viene la primera aparición de Madame Web, así como una de sus historias más famosas que tiene que ver aquí con Spider-Man y obviamente con otro personaje clásico de Marvel que es el Juggernaut. Aquí pueden ver que en un principio en el tomo se nos muestran las historias que van a venir. Es el Amazing Spider-Man 210, 229, 230 y el 678 y 679, donde vamos a estar viendo estas historias sobre Madame Web. La primera aparición del personaje con Spider-Man fue en el Amazing 210, escrito por Denny O'Neil con el arte de John Romita Jr. Aquí en este cómic lo que vemos es que Peter Parker está con este personaje ya muy olvidado, Debra Whitman, que fue una novia que tuvo por allá de los 80s, donde ella le platica sobre Madame Web, que es una especie de psíquica. Peter pues no le hace mucho caso, no está muy convencido de este tipo de gente. Curioso que conoce personajes que son telépatas, que tienen poderes psíquicos, pero se le hace así un fraude Madame Web. Aquí la historia nos va a llevar a que Peter está trabajando en el Daily Glove, la competencia del Bugle, del Clarín, y pues se va a ver involucrado ahí en una especie de estafa que está teniendo la persona encargada del diario con una de los dueños. Y pues ahí se va a ver involucrado también Madame Web, que le va a hablar por teléfono, le va a decir que sabe que Peter Parker es Spider-Man y le va a dar ahí unas pistas sobre lo que está ocurriendo, sobre un secuestro que ahí aparece en este Daily Glove. Por otro lado, después de resolver esta historia, continúa una de las historias más famosas que tiene el personaje, que es la de Nothing Can Stop the Juggernaut, que es el Amazing Spider-Man 229 y 230. El primer número nos muestra cómo Peter va a tratar de salvar a Madame Web, ya que ella le avisa que tuvo unas visiones donde ella era eliminada nada menos que por Juggernaut. Juggernaut es mandado a buscar a Madame Web por órdenes de su amigo Black Tom Cassidy. Entonces vamos a estar viendo cómo Spider-Man, durante todo el recorrido que tiene Juggernaut, que como dice el título no puede ser detenido, va a buscar un método de poder parar a esta mole que pues no lo va a poder lograr porque al final va a terminar hiriendo a Madame Web. Y en el segundo número, en el 230, muy al estilo de lo que vimos en aquel legendario número de la muerte de Gwen Stacy, aquí ya Peter no razona y va a buscar venganza, va a seguir tratando de detener a Juggernaut, pero quiere pararlo de una vez por todas. Ahí incluso le llega a aventar una bola de demolición, un camión lleno de gasolina, al final lo termina hundiendo en cemento
para poder detener a Caín Marco. Esta historia es una de las más clásicas de Madame Web y también una de las favoritas de mucha gente con el personaje de Spider-Man y Juggernaut. Creo que es uno de los grandes cómics donde ha aparecido este personaje que es más recordado por sus apariciones con los X-Men. 2 números y sumando aquí a la primera aparición de Madame Web, creo que es lo mejorcito que tiene el tomo. Ya posteriormente, para terminar, vamos a tener 2 números de la etapa de Dan Slott de Spider-Man. Es el 678 y el 679, en una historia donde vamos a estar viendo el arte de Humberto Ramos. Y lo que se nos muestra aquí es que Peter, es esta etapa donde Peter trabaja en los laboratorios Horizon. Y pues tiene a este compañero que termina creando una especie de portal del tiempo. De hecho, este portal tiene que ver también con lo de Spider-Verse. Recordaré que incluso también apareció en el Superior Spider-Man por ahí. Creo que por este mismo portal fue por el que surgió alguna vez el Spider-Man 2099 cuando lo regresó Dan Slott. Entonces aquí la historia es que nos muestra que cuando Peter se mete a este portal, viajan un día hacia el futuro y ven a Nueva York todo destruido. Entonces la misión de ahora de Peter, convirtiéndose en Spider-Man junto con su compañero de Horizon Labs, es descubrir qué fue lo que ocurrió que hizo que, pues, el que no estuviera Spider-Man durante un día fuera lo que causara aquí la destrucción de Nueva York, que es prácticamente la historia que vamos a estar viendo. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver aquí Madame Web. Pues aparece esta versión del personaje de la segunda Madame Web, Julia Carpenter. Aquí aparece en varias partes de la historia utilizando estos poderes de teletransportación o de proyección, más bien, que vimos en la película, si es que vieron la película. Y al final, pues fue un personaje relativamente importante durante la etapa de Slott, ya que recordarán que en muchas ocasiones aparecía Julia Carpenter y mencionaba que se acercaba el fin de las arañas. Todo esto desembocó ya desde aquí. Slott planeaba el tema del Spider-Verse y pues el personaje prácticamente fue lo que ocurrió aquí con ella como la segunda Madame Web. Esto es prácticamente el contenido de este tomo de Madame Web y Spider-Man de Marvelverse. Les digo, un tomo que tenía pocas expectativas, sí me gustó, sobre todo las primeras 3 historias, las clásicas. El precio se me hizo muy accesible, son menos de 200 pesos. Obviamente pues es un poquito más chiquito, pero creo que vale la pena, sobre todo si quieren leer una historia que sí valga la pena de Madame Web o quieren regalárselo a alguien, que dudo que haya alguien que le haya gustado la película, pero igual se lo pueden regalar. O quieren que una persona lea algún cómic interesante de Spider-Man, está esta opción de Spider-Man y Madame Web. Igual creo que acabo de por ahí leer que al parecer van a publicar uno de Deadpool y Wolverine para cuando salga la película, así que pues habrá que esperar a ver si es que lo publican. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendiente, ya que seguimos sacando más reseñas aquí en el CC Podcast, no se las pierdan. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.